El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Colombia es el país de la belleza y Santa Marta es Caribe, mar, Sierra Nevada, cumbia, diversidad, lugar sagrado donde se originó la vida. En esta tierra del realismo mágico, los esperamos el 9 y 10 de noviembre en la cuarta cumbre CELAC Europa para avanzar en temas esenciales como la integración y la cooperación. Unidos, demostraremos que somos una región capaz de construir consensos y una agenda común. Una comunidad de naciones que teje lazos de amistad irrompibles para defender la vida y hacer posible un futuro sostenible y próspero. Santa Marta los espera con una historia de rebeldía y sus sueños de un mejor mañana. Bienvenidos. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy conversaremos con el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir sobre los temas más importantes de la agenda diplomática nacional y los retos del país en la construcción del nuevo orden internacional. Bienvenidos. Señor Listo, gracias por aceptar esta invitación a Entrevistas con Alma de País. Por favor. Muchas gracias por la invitación. Colombia ha ganado una mayor presencia en el escenario internacional. Cuente a los colombianos a qué se debe este giro que ha tenido la política internacional durante el gobierno del presidente Petro. Bueno, y ahí creo que dos cosas que es importante que la gente conozca en Colombia y que no necesariamente son de democrático conocimiento. La primera es que nosotros tenemos una constitución que es muy ambiciosa en política exterior, ambiciosa en el buen sentido, porque digamos que reconoce la vocación latinoamericanista y andina colombiana. El problema es que la mayoría de esos gobiernos, con algunas excepciones, jamás respetaron esa vocación inscrita dentro de la Constitución. Yo creo que esta es la primera vez que tenemos un gobierno que entendió que Colombia es parte no solamente de América Latina, sino del sur global, y ser parte del sur global implica meterse en las discusiones de cambio climático, migraciones, las condenas de las sanciones unilaterales y, por supuesto, para condenar el genocidio en Gaza. Y en segundo lugar, creo que tenemos también a un presidente muy vocal, un presidente muy activo que se ha metido en temas que otros líderes del mundo le han hecho como el quite. Y creo que eso nos ha dado hoy un protagonismo y unos espacios que nos hemos ganado. Enhorabuena. Una de las características de la política internacional hoy en Colombia es que hemos dejado de ser obedientes a la política de los Estados Unidos. ¿Cómo se puede resumir esa postura? Yo creo que, lo primero es que hay que deshacer un lugar común que consiste en un falso dilema, y es que cuando Colombia se acerca al sur global, a Medio Oriente, al África subsahariana, a América Latina, se está alejando de Estados Unidos. Eso no es cierto. Entonces, cuando nosotros firmamos un acuerdo de cooperación con China, todo el mundo cree que estamos maltratando la relación, y eso no. Creo que eso obedece un poco a que hoy todos los estados están revisando sus relaciones con el mundo y están buscando diversificar, incluido Estados Unidos. Y en segundo lugar, creo que efectivamente tuvimos una política exterior de rodillas, de sumisión, cuando incluso ni siquiera Estados Unidos había pedido eso en el gobierno de Duque. Colombia siempre se entregó a los Estados Unidos y el resultado, es decir, Colombia no fue ni aliada, no fue prioritaria. Donald Trump tuvo
una serie de declaraciones en las que se habló de la gestión de Duque en términos despectivos. Entonces, yo creo que también la sumisión no es tanto que Estados Unidos nos la haya impuesto, sino más bien que hemos tenido gobiernos que creen que en eso está el interés nacional, porque confunden el interés de clase, de la élite, a ellos les conviene seguramente, con el interés nacional, y eso es algo que yo creo que por primera vez en la historia este gobierno está desafiando. La palabra desafío es clave en esta conversación porque el discurso del presidente Petro en Naciones Unidas se entendió como un desafío a Estados Unidos y la consecuencia fue la cancelación de la visa. Explíquele por favor a los colombianos cuál fue el motivo por el cual el presidente fue a Naciones Unidas y expresó ese discurso que le ha dado la vuelta al mundo. Estamos en medio de el peor crimen que se pueda cometer contra la humanidad, que es el crimen de genocidio. Eso está ocurriendo desde hace ya varios años en Gaza y en parte Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Esto implica que hay que hacer todos los esfuerzos por visibilizarlo y por detenerlo. Una cosa va de la otra y desafortunadamente todavía en algunas esferas del mundo no hay conciencia respecto de la gravedad de lo que está ocurriendo en Gaza. Lo que ha hecho el presidente Petro, no solo él, ahí lo acompañan otros líderes. Por ejemplo, el presidente Ramaphosa de Sudáfrica, lo ha dicho Lula, lo ha dicho Boric. Es que el mundo no puede permanecer indiferente y obviamente qué mejor escenario que el de Naciones Unidas, donde hemos visto una diplomacia que desafortunadamente ha mostrado los límites, ¿no? Vamos a imponer un alto al fuego desde el Consejo de Seguridad y uno de los miembros impone el veto. Aún así, en el 2024 se adoptó un alto al fuego e Israel básicamente lo ignoró. Ha ignorado decenas de resoluciones de la Asamblea General, ha ignorado 2 decisiones de la Corte Internacional de Justicia, se ha burlado de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Entonces, a eso hay que meterle una movilización mucho más activa, mucho más democrática de los pueblos, y eso fue lo que yo creo que quiso hacer Petro en Naciones Unidas. Es decir, acá hay un presidente que está dispuesto a escucharlas y a escucharlos. Luego, sobre el retiro de la visa, es una decisión unilateral soberana de Estados Unidos a la cual yo no me quisiera referir porque además soy muy respetuoso de las decisiones, aunque obviamente creo que es normal que en la diplomacia uno tenga como la posibilidad de discrepar. Esa postura de Colombia en Naciones Unidas ha implicado también la exigencia del presidente de que haya una reforma de fondo a Naciones Unidas, incluso que se cambie la sede de Naciones Unidas. ¿Se va a seguir defendiendo esa postura? Es una postura histórica de la mayor parte del sur global. Es decir, Naciones Unidas fue creada en un contexto que ya no existe, que fue en el contexto de la Guerra Fría, que fue en el contexto de la posguerra fría, con 2 grandes potencias. Creo que respondía a una correlación de fuerzas realista para darle a algunos estados que eran la base del sistema suficientes incentivos para que no ocurriera lo que había pasado con la Liga o con la Sociedad de Naciones, y es que si se imponía el principio absoluto de la igualdad, pues las grandes potencias se iban a sentir acorraladas, se iban a terminar retirando. Ahora, hoy yo creo que eso es anacrónico. Es muy difícil justificar el poder de veto, que es una regla no escrita. Es muy difícil, por ejemplo, justificar la ausencia del África subsahariana, del mundo árabe, de América Latina dentro de los miembros permanentes. Entonces creo que llegó la hora y creo que, insisto, esto no es un tema exclusivo de Colombia. Llegó la hora y hay un consenso porque el sistema de Naciones Unidas refleje el estado actual del mundo y responda a los nuevos desafíos. Yo no soy enemigo del sistema de Naciones Unidas, que de hecho soy un defensor. No creo que esté caduco. Yo soy viceministro de multilateralidad, está dentro del nervio de lo que yo hago. Entonces, soy defensor del sistema de Naciones Unidas, pero no soy ciego respecto a que tiene muchas limitaciones. Entonces, creo que se trata de actualizarlo para que sea más efectivo, para que sea más eficiente y responda mucho más al derecho internacional y obviamente al derecho internacional humanitario, porque el que tenemos ahora le da un poder desmedido a un grupo pequeño de estados y hemos visto que ese grupo pequeño de estados han bloqueado lo que son salidas frente a situaciones humanitarias que deberían ser insoportables como la de Gaza. El mundo lleva décadas hablando del tema de la reforma al sistema de Naciones Unidas, incluso la OEA también. Sí. Pero, ¿cuál sería el punto de quiebre para llegar a una decisión que haga posible esa reforma? Yo creo que tú lo acabas de decir bien. Yo, por lo menos desde la época de Kofi Annan, se ha venido hablando de una reforma estructural. De hecho, Kofi Annan
cambió parte del sistema. Yo creo que fueron reformas necesarias, más no suficientes. Por ejemplo, queda el cambio de la Comisión a Consejo de Derechos Humanos. Lo menciono porque nosotros, por primera vez desde que hay Consejo, estamos ahí. Pero obviamente yo sí creo que quedan los dos grandes pasivos del sistema de Naciones Unidas, que insisto, yo creo que al sistema de Naciones Unidas le debemos mucho. Le debemos la visibilidad del cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, varios temas de derechos humanos, los enfoques diferenciados. Eso yo creo que en manos de los estados no tendrían el peso que hoy tienen. Pero sí reconozco que, por ejemplo, en términos de reacción, Naciones Unidas, para garantizar el orden y la paz mundial para lo que fue creada, pues se puede llegar a quedar corta. Esto lo hemos visto cuando ha habido bloqueos en el seno del Consejo de Seguridad, por ejemplo, para atender la situación de genocidio en Darfur a comienzos de siglo. Se ha visto un doble rasero de un Consejo de Seguridad muy activo, por ejemplo, para autorizar supuestamente el uso de la fuerza en Libia. Hemos visto incluso resoluciones del Consejo de Seguridad que han sido utilizadas para guerras ilegales, como la guerra en Irak. Sí, la de comienzos de siglo, que también fue, según el gobierno de ese entonces de Estados Unidos, inspirada en una resolución del Consejo. Entonces, yo creo que el Consejo hay que reformarlo para que refleje el estado actual del mundo y para que el sur global tenga participación en el proceso de toma de decisiones. Y creo que la Asamblea merece tener mayores prerrogativas, donde cada estado tiene un voto. Creo que esa sería una verdadera democratización de un sistema que yo creo que funciona mucho más a pesar de lo que se cree, pero que yo creo que sí necesita una reforma, sobre todo para nosotros los pueblos del sur global. La construcción del nuevo orden internacional pasa por esa reforma de Naciones Unidas. Sí, yo creo que el nuevo orden internacional es un concepto, digamos, que no ha perdido vigencia, pensaría yo, desde la segunda mitad del siglo XX. Y lo digo porque después de la descolonización hay una conciencia en ese momento, países del tercer mundo, luego países subdesarrollados, luego países en vías de desarrollo. Hoy hablamos del sur global, pero lo que quiero decir es que esos países son mayoría, pero paradójicamente no tienen mucho poder. Son mayoría, pero sus reivindicaciones no tienen la visibilidad que tienen las reivindicaciones de los países más poderosos. Entonces yo creo que el nuevo orden siempre ha estado, creo yo, motivado desde abajo. Creo que hay una gran diferencia y es que hoy estos estados del sur global han aprendido la lección. Hoy yo creo que el G77 es muy importante, el movimiento de Nuevas Alineados es muy importante, pero creo que hay nuevos espacios, por ejemplo, como los que está hoy participando Colombia, como el Grupo de la Haya, para hacer presión y que se detenga el genocidio. Los mismos BRICS, en su momento, el IPSA, que tenía a Brasil, a India y a Sudáfrica, el G4, que era un grupo de estados que quería cambiar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo creo que hoy el sur global ha encontrado otros espacios de incidencia, donde no necesariamente tienen que estar juntos. Entonces creo que ese nuevo orden se ha venido gestando por lo menos desde hace 80 años. Un tema central en la discusión de Naciones Unidas fue el apoyo al proceso de paz a Colombia. Por favor, cuéntenle a los colombianos en qué va esa iniciativa para que continúen apoyando las iniciativas de paz. Es importante recordarle a la gente que a los acuerdos de paz de La Habana del Teatro Colón se llegó en buena medida, no solo, pero en buena medida, por el acompañamiento y el apoyo internacional. De hecho, las primeras exploraciones se hicieron con acompañamiento del gobierno noruego. Hay un grupo de países facilitadores o amigos con Cuba, Chile, Venezuela y México, etc. Y uno de los mecanismos de verificación más importantes se hizo con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que por unanimidad estuvo de acuerdo en hacerlo. De en adelante ese es un mandato que se ha venido renovando y ahora, en este octubre precisamente, se debe reunir ese Consejo de Seguridad para decidir si vuelve a renovar el mandato de esa misión, que es clave para que los acuerdos de paz sigan siendo viables, porque lo son, hay que decirlo así. Entonces hemos ido ya varias veces a reaccionar frente al informe que hace esa misión de verificación, que es un informe independiente, donde creo que nosotros vamos con todo el espíritu de autocrítica, porque entendemos que la paz es un proceso en construcción constante. Y estamos seguros que el Consejo de Seguridad va a defender lo que ha sido uno de sus principales activos, que ha sido, insisto, el acuerdo de 2016. Ese es un acuerdo que yo también, en el que Naciones Unidas tuvo mucho que ver. Entonces, ahí creo que vamos como Estado. O sea, no vamos como gobierno, vamos en representación de algo que es un activo del Estado colombiano, incluso yo diría, como decía Pepe Mujica, un activo de la humanidad.
El tema de la paz ha sido eje de la diplomacia de Colombia en los últimos años, pero hoy Estados Unidos le ha declarado la guerra a los carteles de la droga. ¿Es una amenaza también para Colombia? Colombia ha tenido una postura histórica desde que ha insistido en la corresponsabilidad, y es que los llamados, que esa es una clasificación hoy un poco en tela de juicio, pero los llamados países consumidores deben asumir una responsabilidad en proporción a sus grados de consumo, porque históricamente el mayor peso ha recaído sobre los llamados productores. Y en segundo lugar, lo que han dicho por lo menos dos gobiernos, Santos y ahora Petro, es que la guerra, eso que llamó Nixon en los 70 la guerra contra las drogas, pues eso fracasó. O sea, la militarización de la lucha contra el narcotráfico ha dejado una estela de muerte, de contradicciones sociales en toda la región andina. Plan Dignidad en Bolivia fue un absoluto fracaso. Fue un plan militar para acabar con los llamados cultivos de uso ilícito. El Plan Colombia en Colombia creo que es una constatación más de que la guerra fracasa. Entonces nosotros creemos que cuando se trata del tema de la droga tiene que haber la corresponsabilidad. Es un tema vinculado a los derechos humanos. Por eso hemos convocado un panel intergubernamental de expertos que revise ese régimen de abuso de las drogas, y creemos además que en la salida no solamente tiene que ser multilateral y concertada, sino que además tiene que recoger los acervos culturales de muchos pueblos que no han estado incluidos cuando se redacta la estrategia contra las drogas. Entonces nosotros tenemos una lectura mucho más integral, mucho más ampliada, y obviamente nos oponemos siempre a las soluciones unilaterales y militaristas. Estamos en entrevistas con Alma de País con el viceministro Mauricio Jaramillo. En unos instantes volvemos. Colombia es el país de la belleza y Santa Marta es Caribe. En esta tierra de realismo mágico, los esperamos el 9 y 10 de noviembre en la cuarta cumbre CELAC, Unión Europea, para avanzar en temas especiales como la integración y la cooperación, defendiendo la vida y haciendo posible un futuro sostenible y próspero. Bienvenidos a Santa Marta, al reencuentro en el corazón del mundo. Comisión de Regulación de Comunicaciones. En esa guerra contra las drogas que ha declarado Estados Unidos, el foco hoy está en Venezuela. Colombia ha mantenido una posición de solidaridad con Venezuela. ¿Cuál sería el escenario en una eventual agresión a Venezuela? ¿Cuál sería la postura de Colombia? América Latina y el Caribe han sido históricamente zonas de paz. Nosotros fuimos la primera zona en el mundo que se declaró libre de armas nucleares en el Tratado de Tlatelolco del 68. A diferencia de otras regiones del mundo, acá no hemos tenido grandes conflictos entre estados. La última guerra entre estados, si no estoy mal, fue entre Perú y Ecuador a mediados de los 90, pero en términos generales no hemos sufrido, afortunadamente, los grandes vejámenes de la guerra entre estados, y creo que esa es una tradición que se ha corroborado a través del respeto irrestricto por el derecho internacional. Cualquier salida militar que además amenace la soberanía de cualquier estado, no solamente sobre Venezuela, va a ser condenada al unísono por los estados latinoamericanos, porque no es capricho de gobierno, ¿sí? No es capricho de gobierno X o Y, sino que es nuestra tradición y es lo que hemos defendido históricamente. Entonces, nuestra posición es una posición que obedece a lo que dice la Constitución, a lo que dice la trayectoria latinoamericana y a nuestro derrotero en materia diplomática. En esa integración latinoamericana ha jugado un papel muy importante Brasil. ¿Cómo es ese acercamiento con Brasil? Yo creo que es un acercamiento doble. Brasil es vecino nuestro. Con Brasil compartimos espacios como el Consenso de Brasilia, la OEA, CELAC, el Pacto Amazónico, etc. Y entonces, estructuralmente hay una relación de vecindad que ha venido, creo yo, profundizándose en el último tiempo. Colombia creo que llegó tarde a su relación con Brasil. Y en segundo lugar, creo que hay una química, creo que para nadie es un secreto, muy particular entre el presidente Lula y el presidente Petro. Creo que eso lo hemos aprovechado. Mi impresión es que Duque y Bolsonaro dejaron morir, por ejemplo, el Pacto Amazónico. Bueno, para nadie es un secreto que
Bolsonaro denostaba los derechos de los indígenas, se hablaba de ecocidio, de etnocidio en la época de Bolsonaro. Creo que con Lula hay un cambio y la llegada obviamente de Marina Silva, de esa cartera, una de las grandes referentes del ambientalismo brasileño. Entonces creo que hemos vuelto a ese tema amazónico, hemos vuelto a lo multilateral. La derecha nos dejó unos espacios multilaterales en estado raquítico, los atacó, cerró varios de ellos. Creo que estos gobiernos de centro y algunos progres o algunos simplemente liberales han entendido y creo que Brasil ha sido muy importante para ello. Y obviamente lo de Gaza, ¿no? No se nos puede olvidar que Lula también ha sido uno de los más activos en la condena al genocidio. Entonces creo que la relación está en uno de los mejores momentos y ojalá, insisto, al margen de los cambios de gobierno se mantenga porque es el deber ser de la vecindad. Nos hemos alejado de Estados Unidos, nos hemos acercado al sur. Yo creo que no hay dilema, por eso yo empezaba diciendo que no por firmar un acuerdo de cooperación con China, no por abrir una sede diplomática en Arabia Saudí o en Senegal, nos estamos alejando de Estados Unidos. Yo creo que hay un dilema inventado un poco por unos sectores que se sentían muy cómodos simplemente con relaciones privilegiadas con Estados Unidos, de pronto con Europa y el resto del mundo no existía. Esos son sus intereses de clase, no son los intereses nacionales. Los intereses nacionales a nosotros nos vinculan al sur global. Pero ese acercamiento con el sur global no implica de ninguna manera mala relación con Estados Unidos. Y te pongo el ejemplo de Chile. Chile ha tenido históricamente una relación con Estados Unidos buena, sana, pero desde la década de los 70 Chile diversificó sus relaciones con el mundo. Hoy Chile tiene una balanza comercial de las más equilibradas de América Latina, se proyectó hacia el Asia-Pacífico, en general hacia el Asia. Lo mismo en el caso de Brasil, tiene una relación hoy privilegiada con los países del África subsahariana y eso no implica una mala relación con Estados Unidos. Creo que la gente tiene que entender que Estados Unidos está revisando sus relaciones con el mundo. Su relación con China, su relación con América Latina, está imponiendo barreras al comercio, le está dando un trato a los migrantes que nosotros obviamente vemos de otra manera. Ha acudido de nuevo a estos mecanismos de certificación y desertificación en vez de negociar lo que yo creo que debe ser una política que entre iguales. Hemos sido muy críticos de los mecanismos, por ejemplo, la lista de países que apoyan al terrorismo, lo hemos rechazado porque pensamos que detrás de ello hay una unilateral que contradice el principio de no intervención. Entonces, pues básicamente creo que a pesar de que hemos discrepado, siempre hemos mantenido una actitud constructiva con Estados Unidos. A pesar de que, insisto, veamos las cosas distintas, hemos mantenido la relación en el más alto nivel con nuestro embajador García Peña. Entonces nosotros no tenemos hoy ningún problema con Estados Unidos, es un socio irreemplazable, es un amigo de la paz en Colombia. No hubiera habido tampoco paz en el 2016 sin el Plan Paz Colombia de Obama, sin Bernard Aronson. Entonces yo creo que con Estados Unidos nos une una historia que nadie puede acabar de la noche a la mañana. Volviendo al tema de la paz, Colombia está negociando con muchas mesas el tema de la paz. Ahí es fundamental la cooperación internacional. ¿Cómo estamos trabajando esos espacios? Dos dimensiones. En términos generales, la cooperación está en un momento de transición. Por general, los recortes que ha habido en algunos de los cooperantes que están revisando sus agendas, eso nos obliga a insistir más en la cooperación triangular que Colombia puede recibir, administrar y entregar a terceros, basada en unas capacidades, en unas experticias que hemos desarrollado. Necesitamos más cooperación sur-sur, intercambio de saberes, intercambios de prácticas y descentralizada entre regiones colombianas, quiero decir. Entonces, eso es lo primero. Nos estamos adaptando un poco a ese cambio que hay en la correlación de fuerzas y que nos obliga a que ya no es la cooperación que llegaba desde el norte. Eso ya me parece que se está acabando. Hoy los países del sur global estamos acomodándonos a esa nueva realidad. Y respecto a la paz, lo sabemos, ¿no? Para la paz es indispensable, pienso yo, por nuestras experiencias del acompañamiento internacional, tanto en los procesos que han prosperado como en los que no. Tlaxcala, Mainz, el acuerdo de Puerta del Cielo, en la zona de distensión de Pastrana, ahora obviamente con los acuerdos de La Habana, todos siempre han tenido un componente internacional que ha sido, creo yo, muy importante y no será la excepción en lo que viene. ¿Y el papel de Qatar? Sí. Qatar es un estado también, como es de conocimiento público, que se ha especializado en la mediación.
Lo ha hecho en el caso de Medio Oriente con Estados Unidos, Israel y Hamas. Nosotros creemos que podemos aprovechar esa trayectoria reciente de los cataríes para varios temas que son del interés nacional. Yo ahí un poco por respeto a la oficina de la Consejería de Paz, no quisiera ahondar porque el papel de Cancillería muchas veces, nosotros hacemos un papel de articuladores y en la paz es lo que hacemos básicamente. Entonces ahí hacemos un papel de articulación, pero no es un tema que nosotros gestionamos directamente, pero digamos que te reconozco que queremos aprovechar la trayectoria de Qatar en temas de mediación. El presidente cumple la visita a Bruselas. Sí, correcto. Que esa visita es una mirada a Europa para presentar el CELAC. Cuéntenos de esa visita. Pues Colombia es presidenta ahora de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Vamos a tener una cumbre en Santa Marta en noviembre, y dentro de esa cumbre, para ir ambientándola, para ir aceitándola, ir preparando el diálogo, creo que la visita del presidente Petro a Europa, a Bruselas, que es la capital, si se quiere, de la Unión Europea, es muy importante porque nos permite confirmar que hay dos bloques, América Latina y el Caribe y Europa, que tienen una relación hoy muy necesaria para el mundo, ¿no? En términos democráticos, de derechos humanos, cooperación, etcétera. Y porque además la CELAC, y esto es importante, la CELAC es para América Latina su puente con el mundo. Vamos a tener el próximo año la primera cumbre América Latina bajo la sombrilla de CELAC con la Unión Africana. Ya hemos tenido este año el foro a nivel ministerial entre China, aunque con la presencia de algunos presidentes, entre ellos Petro, entre China y CELAC. Ahora viene Europa, que esto es muy importante, es un socio histórico de América Latina, y África, y en las dos pues estamos trabajando a todo vapor, como se dice. En la agenda de Santa Marta hay un papel protagónico de la sociedad civil. ¿Cómo juega la sociedad civil en la construcción de una agenda internacional? Es que sin sociedad civil no hay agenda. Nosotros aquí, por ejemplo, en este despacho hemos desarrollado esfuerzos bajo la etiqueta de diplomacia comunitaria, porque entendemos que uno de los pasivos del Estado colombiano es que hizo su diplomacia siempre aquí en las montañas, encerrado. Y cuando le hablaban de descentralización, lo que hacía era viajar y decir a los territorios, vamos a hacer esto. Pero no, la descentralización es en la otra vía, es que nosotros vamos allá y recogemos y escuchamos, y eso va a pasar con las cumbres. Las cumbres no son eventos única y exclusivamente donde se ven los presidentes, sino donde se recoge la expectativa de la sociedad civil respecto al diálogo político y a la integración. Entonces habrá dentro de la cumbre, tanto con Unión Africana en marzo del próximo año como con la Unión Europea, espacios donde la sociedad civil se puede expresar acerca de lo que espera. Es que integración sin gente no es, como decía Mujica, a la integración hay que meterle carne, ciudadanía, y nosotros como gobiernos pues estamos comprometidos. Y también con los empresarios, ese diálogo. Por supuesto, los empresarios tienen un espacio que es el foro empresarial, así se llama, también tanto con Europa como con la Unión Africana, porque entendemos que hoy, hay temas que los estados no monopolizan. Calentamiento global, la adaptación, ahí necesitamos a los empresarios. Comercio justo, necesitamos a los empresarios. Migraciones, qué importantes son los empresarios, por ejemplo, la regularización de las migraciones, lo necesitamos. Entonces ahí se impone un tema que tú conoces bien, que es el de la gobernanza. Y es que muchas veces la separación entre lo privado y lo público es artificial. En realidad, en educación terminamos trabajando juntos. Entonces a los empresarios obviamente los necesitamos y por eso los vamos a tener. Los tuvimos en África cuando fuimos con la vicepresidenta a 4 estados, a Mozambique, Madagascar, Etiopía y Nigeria. Tuvimos una delegación grande porque entendemos que los diplomáticos tienen que estar ahí en el diseño y en la ejecución de nuestra política exterior. El presidente ha hablado precisamente de este tema, del fortalecimiento de la Cancillería, del mejoramiento de todo el equipo exterior. ¿Qué pasos se han dado en ese sentido? Yo creo que este es uno de los gobiernos que más ha respetado a los funcionarios de carrera. Los ha respetado su dignidad, los ha ubicado, les ha dado una preponderancia que en otros gobiernos no tenían. Creo que el mejoramiento también de Cancillería pasa porque nuestras posiciones y nuestras votaciones en organismos internacionales son consecuentes
con lo que dice nuestra Constitución, con la tradición latinoamericana y con la tradición colombiana histórica. Entonces ha habido, yo creo que se ha avanzado, y Colombia, ahora tú lo mencionabas al comienzo, es vocal en temas que son de la entraña latinoamericanista y del sur global. Entonces creo que ha habido un mejoramiento con las regiones. Hoy tenemos un contacto permanente. No hay política exterior, sino hay un nivel comunitario que participe directamente del diseño y de ejecución. Entonces creo que ahí ha habido un avance importante. Obviamente en 3-4 años es muy difícil cambiarlo todo, pero yo sí creo que se ha profundizado un poco esa profesionalización y sobre todo la democratización de la política exterior. Gracias por esta entrevista. Esta fue una entrevista con Alma de País con el señor vicecanciller de Asuntos Multilaterales, el doctor Mauricio Jaramillo Jacir. Gracias, mi amable. Muchas gracias. Colombia es el país de la belleza y Santa Marta es Caribe, mar, Sierra Nevada, cumbia, diversidad, lugar sagrado donde se originó la vida. En esta tierra del realismo mágico, los esperamos el 9 y 10 de noviembre en la cuarta cumbre CELAC Europa para avanzar en temas esenciales como la integración y la cooperación. Unidos, demostraremos que somos una región capaz de construir consensos y una agenda común. Una comunidad de naciones que teje lazos de amistad irrompibles para defender la vida y hacer posible un futuro sostenible y próspero. Santa Marta los espera con una historia de rebeldía y sus sueños de un mejor mañana. Bienvenidos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.